Les invito a abrir sus Biblias a Efesios. Efesios capítulo 6. Continuamos en nuestro estudio de este capítulo, esta epístola, donde al término de la misma, el apóstol Pablo ahora nos está instruyendo acerca de la armadura espiritual del creyente. El tema general es la guerra espiritual. Hemos estado estudiando esto por varias semanas y en esta mañana continuamos en este estudio. El apóstol Pablo en este libro de Efesios ha delineado varias doctrinas específicas, verdades que el Señor nos enseña. Nos ha hablado del poder y los recursos que todo cristiano posee por virtud de pertenecer a Cristo, por el hecho de que está en los lugares celestiales, sentado en Cristo Jesús. Pablo nos enseña de que como cristianos hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en las regiones celestes. Capítulo 1, versículo 3 de esta epístola nos enseña eso. También nos dice que tenemos el poder dado por Dios para hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos. Esto es el poder que actúa en nosotros, nos dice el apóstol Pablo en el capítulo 3, versículo 20 de esta epístola. El Espíritu Santo, nos enseña Pablo, quien reside en nosotros, nos ha dado recursos, nos ha dado la capacidad de poder entender la verdad de Dios en su palabra y a través de ella vivir una vida digna de la vocación con que hemos sido llamados, capítulo 4, versículo 1. Pero Pablo termina esta epístola subrayando una verdad que no podemos olvidar en ningún momento. Podemos conocer todo acerca de nuestra posición en Cristo. Podemos estar totalmente seguros de nuestra salvación y nuestra posición espiritual en Él. Podemos reconocer que toda victoria está a nuestro alcance. Podemos aún estar seguros que finalmente pasaremos una eternidad con Él, en su gloria. Pero al mismo tiempo podemos, en nuestra experiencia diaria, vivir espiritualmente pobres y derrotados por una razón. Y la razón es que no entendemos que nos encontramos en una guerra espiritual implacable, continua, y no estamos usando la armadura espiritual que Dios ha provisto para enfrentar y derrotar al enemigo. Por eso Pablo concluye con este tema esencial. Es imposible tener victoria espiritual sin la armadura espiritual. Eso es obvio. Por esta razón, entonces, Pablo cierra la epístola con estos versículos que voy a dar lectura, del versículo 10 del capítulo 6 hasta el 17, que dice así: por lo tanto, o por lo demás, en otras palabras, para terminar, además de todo lo que les he enseñado, Pablo está diciendo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Los recursos son nuestros en Cristo Jesús, ahora debemos hacer algo al respecto. Dice Pablo: fortaleceos en el Señor. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo está al acecho. Anda como león rugiente buscando a quién devorar, al cual resistir firmes. Y Pablo nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos hablando de un enemigo absolutamente organizado y poderoso. Por tanto, versículo 13, tomad toda la armadura de Dios, no parte, no algunas piezas, sino toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, ¿qué? Estar firmes. La postura es estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es la armadura. Estas son las piezas de la armadura que estamos examinando. En este pasaje, entonces, el apóstol Pablo bosqueja los ingredientes indispensables que el creyente debe conocer en su guerra contra las huestes de maldad. Estos versículos nos enseñan dos cosas: nos enseñan la estrategia que debemos adoptar en esa lucha y las armas que debemos usar en la misma.
Y el propósito es obtener victoria, por supuesto. Ahora, el versículo 10 claramente nos enseña que la batalla es imposible de pelear dependiendo en cualquier elemento humano. Nos dice Pablo que no luchamos contra personas, no luchamos contra seres que podemos observar y ver, sino que el versículo 12 nos dice que estamos luchando contra huestes espirituales. No se pueden ver, pero son reales. Son huestes espirituales de maldad y, como ya dije, están absolutamente organizadas, siguiendo los esquemas, las estrategias o las acechanzas del jefe supremo de ellos, que es el diablo, que aquí se nos menciona. Entonces es imposible pelear en contra de ese enemigo en base a armas humanas o con armas humanas. Por lo demás, hermanos míos, dice Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El enemigo espiritual se enfrenta con armas espirituales y estas se encuentran sola y exclusivamente en el Señor, dice. En nosotros mismos no existe, lo hemos mencionado, ninguna capacidad ni poder para enfrentarnos a semejante enemigo. Es ridículo tratar de hacerlo. Pablo nos recuerda en 2 Corintios 10, el versículo 3, que aunque andamos en la carne, hablando del cuerpo, de nuestra estructura humana, no militamos según la carne, dice Pablo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, lo repite el mismo concepto, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Está hablando de estas huestes espirituales de maldad, fortalezas. El versículo 11 de Efesios nos menciona, o Pablo nos enseña la postura del creyente en esta lucha, en esta guerra. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas o estrategias del diablo. Y una vez más repite esa estrategia o esa postura en el versículo 13, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, otra vez estar firmes. Estar firmes. Otra vez quisiera subrayar que nuestra postura no es una de ataque al enemigo, sino de resistencia al enemigo. El enemigo nos va a encontrar. No se preocupen de eso. No tienen que andar buscando demonios debajo de todas piedras, debajo o detrás de toda enfermedad, o debajo de algún Satanás, y sus estrategias y sus demonios están encargados de atacarnos. Nuestra postura es una de defensa, de permanecer firmes. Para experimentar la victoria en la guerra espiritual que cada uno de nosotros, en la cual estamos involucradas cada uno de nosotros, sin excepción tenemos que tener entonces colocada, dice Pablo, la armadura de Dios. Esta es una verdad de vital importancia para cada cristiano. Es vital, es crítico que entendamos esto en esta guerra, que no es una posibilidad, sino que es una realidad. Es una realidad. Tristemente, muchos creyentes piensan que el diablo es una caricatura vestida de rojo con un tridente. Eso es una caricatura. Estamos en una lucha real, espiritual, continua. Y si no estamos seguros ni nos damos cuenta de lo crítico de esta verdad, estamos abiertos a la derrota como hijos de Dios. Entonces, esta realidad demanda que conozcamos y apliquemos la estrategia y armadura que Dios ha provisto para el combate. Efesios 6, del 10 al 18, nos enseña, esta estrategia, o nos habla de la armadura. La armadura del creyente se describe comenzando con el versículo 14. La primera pieza que acá vemos de la armadura es la verdad. Dice, estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. Dijimos que esta palabra, vamos a hablar de la palabra verdad, pero la expresión ceñida vuestra cintura tiene la idea de estar alerta y preparados para la acción. Para los judíos era muy significativo esta expresión, ceñidos. Ceñirse era recoger la túnica con que estaban vestidos y emprender la marcha. En Israel, en el Medio Oriente, ustedes recuerdan, tenían no pantalones, tenían una túnica que los cubría. Y cuando iban a prepararse para salir de viaje o donde sea, la ceñían y comenzaban su viaje. Pedro utiliza esta expresión refiriéndose al estar
preparados en nuestra mente, en nuestros pensamientos, cuando dice en 1 de Pedro 1:13, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Estar preparados para la acción. Este pasaje de Efesios, en este pasaje, la imagen que Pablo tiene en mente no es tanto un viajero judío, sino un guardia romano. Él estaba en un calabozo, o mejor dicho, guardado, custodiado por guardias romanos, y él estaba observando la armadura de un soldado. Y a la luz de esa armadura comienza a describir las partes de la armadura, y dice que lo primero que tenía que hacer un soldado era ceñirse para la lucha. Un soldado romano se ceñía en la cintura la túnica que le cubría, debajo de un cinturón ancho de cuero que hemos descrito en el pasado. Y de esa manera este soldado se preparaba para el combate. La aplicación para el creyente es obvia, es estar comprometido y alistarse para la batalla. La realidad e intensidad de la batalla entonces demanda que estemos alerta y que estemos listos. Es lo que está diciendo Pablo. Listos para combatir. Ahora, ¿cómo es que nos alistamos? Dice, con la verdad. Nos preparamos con la verdad. Nos ceñimos con la verdad. La verdad se refiere a la verdad de Dios revelada en su palabra. En primer lugar es obvio que tiene referencia a eso. Judas 3:3 nos dice, amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de vuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe. Esa es la verdad, el contenido de doctrina, que una vez y para siempre fue dada a los santos. Sin duda esto es parte de lo que Pablo tenía en mente cuando dice que debemos estar ceñidos con la verdad. Pero en particular dijimos que Pablo está hablando de una actitud verdadera, está hablando de pensar, hablar y conducirse con una actitud de verdad, que es lo opuesto a una actitud hipócrita. El creyente debe ser una persona que piensa la verdad, vive la verdad, se conduce en verdad. Esa es la coraza, el cinturón del cual Pablo nos está hablando aquí. El creyente se alista para la batalla pensando, meditando, actuando con una actitud que refleja compromiso con la verdad de Dios. No debe haber hipocresía o falsedad en nuestra vida, hermanos. Y es fácil caer en engaño o en mentiritas, que llamamos mentiritas blancas o mentiritas inofensivas, lo que sea. Desde el momento que nos alineamos con algo que sea engaño o falso, nos estamos alineando con aquel que es el padre de mentira. El Señor Jesucristo dijo a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y el diablo, dice el Señor Jesús, es mentiroso y padre de mentira. La mentira se origina en Satanás. Todo lo que sea falso y engaño se origina en aquel que es el padre de mentira. Por lo tanto, si hay falsedad en nuestra vida, de alguna manera, y no solamente nos exponemos, sino que damos rienda suelta a cierto engaño y falsedad y mentiritas en nuestra vida, inmediatamente estamos expuestos, no estamos ceñidos y estamos abiertos al ataque de Satanás, no estamos ceñidos con la verdad. Pablo entonces está hablando de una conducta verdadera. Ahora, la segunda pieza de la armadura es lo que acá se menciona como la coraza de justicia. La coraza de justicia. Un soldado romano también se preparaba para la batalla colocándose una coraza. Lo hemos visto en tantas películas, ¿no es cierto? Ya sea de bronce o de cuero. Era una coraza que cubría toda la parte de sus órganos vitales, desde el corazón hasta el vientre. El soldado romano no iba a pelear sin su coraza. Es imposible. La guerra espiritual, el creyente debe estar cubierto con la coraza de justicia. Y como dije, cubre el corazón y cubre las entrañas. Y es interesante porque para los judíos representaba la mente y representaba los sentimientos. Para un judío el corazón simbólicamente era el centro del intelecto y el centro de la voluntad. De la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca, está hablando del intelecto, está hablando de la voluntad. Dice el Señor Jesús que todos los malos pensamientos, adulterios, fornicaciones provienen ¿de dónde?
del corazón. Vienen de los pensamientos. Ahora, la zona del vientre para los judíos era las entrañas, y esto se asociaba con las emociones. Y, por supuesto, los judíos siempre relacionaban las emociones con el estómago. Por eso será que cuando tenemos estrés, inmediatamente lo sentimos en el estómago, ¿no? Alguna úlcera o algo que viene ahí. Y hay cierta conexión, cierta relación con eso. Pero lo que Pablo está enseñando es que un creyente debe estar protegido en estas dos áreas vitales con la coraza de justicia, su mente y sus emociones. Es justamente en estas dos áreas donde Satanás busca causar el mayor daño. A través de la mente, el enemigo, Satanás, busca sembrar información falsa, nublar el proceso intelectual con falsa doctrina, mentiras, dudas, ideas perversas, pensamientos impuros, nociones equivocadas o torcidas de Dios y su voluntad revelada. En otras palabras, todo aquello que contradiga o confunda la verdad de Dios, ahí está Satanás metido. Y a veces puede ser leve, a veces simplemente una mera torcedura. El punto es engañar, causar un falso pensamiento en la mente del creyente. Ahora, en el área de las emociones, Satanás también nos ataca. Satanás busca inyectar sentimientos perversos en el corazón de los hijos de Dios, inmoralidad, envidios, odio, amargura. Satanás nos mueve a tomar livianamente cosas que tienen que ver con el pecado, reírnos del pecado. Es triste ver cómo aún creyentes a quien yo amo en el Señor, se ríen de cosas en la televisión que yo digo, esas no son cosas para reírse. Eso es inmundicia, eso es pecado, eso es totalmente torcido. Claro, Satanás inyecta esas cosas en el corazón de los creyentes. En lugar de sentir dolor por esa mugre o ese pecado o insinuaciones, innuendos, nos reímos como si fuera algo chistoso. A todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado y a veces nos pasa. No debemos reírnos ni tomar livianamente lo que Dios dice, eso es pecado. Porque detrás de esa actitud liviana está el enemigo. El enemigo nos seduce a sentirnos cómodos con el pecado y nos rodea todo lo que nos rodea y que es sucio en lugar de que eso nos moleste. Y fíjense que sucede, ¿no? Cómo la cultura, la sociedad va hacia abajo y los creyentes se acomodan a la sociedad. Es como cuando entramos a un restaurante donde hay penumbra, ¿se dieron cuenta? Cuando entramos nos molesta, todo está oscuro, pero estamos ahí unos 10 minutos y ya nos acostumbramos. Nos acostumbramos a la oscuridad. En el orden espiritual es lo mismo. Nos acostumbramos a la oscuridad. Es triste. La protección espiritual en contra de esos ataques del enemigo es justamente lo que Pablo acá describe como la coraza de justicia. ¿Pero qué es esta coraza? ¿A qué tipo de justicia se está refiriendo el apóstol? Cuando hablamos de justicia, en la Escritura podemos hablar de 3 tipos de justicia. Podemos hablar de justicia propia, cuando una persona se cree justo en base a sus méritos, su propia justicia. Podemos hablar de la justicia imputada de Dios, la justicia de Cristo que Dios atribuye al creyente desde el momento que pone su fe en Él. O podemos hablar de justicia práctica, que es la justicia de una conducta santa. Veamos primero valga la redundancia, la primera que mencioné. Hay gente que se cree justa. Esta es la justicia propia del individuo. Es obvio que Pablo no está refiriéndose a esta justicia porque esta justicia no tiene ningún valor delante de Dios. Esta es la justicia de las personas que creen que son buenas y que Dios las va a recibir por sus buenas obras y virtudes personales. Hay gente que se cree así. Estos creen en Dios, no hacen mal a nadie, muchos de ellos son religiosos, muchos de ellos van a la iglesia o a la sinagoga o cualquier práctica religiosa que ellos tengan, cumplen con ciertos ritos
actividades religiosas, en la congregación a la que pertenezcan. Son humanamente hablando buenas personas. Y conocemos gente como esa. Francamente, ellos no necesitan a Dios, según ellos. Estos son los peores de los pecadores. Son los peores. Porque ni siquiera reconocen su necesidad espiritual y van en camino al infierno creyendo que están yendo hacia el cielo. Conozco a varios de ellos, algunos de ellos muy cercanos a mí. El fariseo de Lucas 18 representa este tipo de individuo, ¿no es cierto? La parábola del Señor, hablando del fariseo y el publicano, dos extremos en la sociedad judía de la época. El fariseo, el líder religioso que era respetado en la sociedad, y el publicano que era lo peor de la sociedad, que representaba a aquel que recaudaba impuestos para el imperio y quitaba dinero del pueblo para dárselo a César. Me imagino que un gran porcentaje de ese dinero se lo guardaba en su bolsillo. Pero aquí tenemos estos dos individuos. Y dice el Señor Jesús, comenzando con el versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos, aquí están los que se creen buenos, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. El Señor hablaba en parábolas a menudo, instruía a través de ellas. Y dice así, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y otro publicano. Inmediatamente nos indica el contexto. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres. Este se creía una gran cosa. Ladrones, injustos, adúlteros, y aún como este publicano. Y sin duda que lo apunta con su dedo. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, etcétera, etcétera, etcétera. Está trayendo delante de Dios sus méritos y créditos personales. Como si Dios se impresionara con eso. Mas el publicano, acá el contraste, el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo, dice el Señor Jesús, que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Dos pecadores. Uno, pecador, pero no se daba cuenta ni reconocía a Dios, en camino al infierno. El otro pecador y por lo menos se daba cuenta y reconoció su pecado. Y en el caso del publicano, dice el Señor que subió justificado. Ahora, a Satanás no le importa qué tipo de pecador sea usted, ¿sabe? A Satanás no le importa. El propósito de Satanás es enviar al infierno cuantas almas pueda. No importa si usted se cree bueno o realmente es un pecador empedernido. Este tipo de individuo como el fariseo no necesitaba a Dios. Y saben que esta es una mentira mortífera que Satanás pone en la mente de muchos. Lo que Satanás busca es mandar al infierno, como dije, cuantas almas pueda, y no importa cómo lleguen allí, creyéndose justos o sabiéndose pecadores pero no arrepentidos. No le importa a él. Estaba hablando con mi vecino este fin de semana. La pared, de vez en cuando nos vemos el uno al otro, él está en el jardín, yo estoy en el mío y comenzamos a charlar, a menudo lo hacemos. Pero estábamos hablando de Israel y lo que estaba sucediendo en el Medio Oriente. Inmediatamente la conversación se giró en torno de quién es bueno, quién es malo, quiénes son los que, etcétera, ¿no? Y me decía él, yo pienso que todo el mundo en el fondo es bueno, me decía él. Él es católico. La implicación es que Dios nos acepta en base a nuestra bondad o justicia personal, porque él dice, al fin y al cabo todos somos buenos. Bueno, yo le decía, cierto decepcionarte, pero Dios dice que no es justo ni siquiera uno. No hay nadie quien haga lo bueno, dice la Biblia. Y más, le subrayé, fíjate en tus hijitos, en tus hijas. ¿Le tuviste que enseñar a hacer lo malo? ¿O le tuviste que enseñar a hacer lo bueno? Porque él dice que todo el mundo es bueno. Fíjate en la naturaleza de cualquier chiquito, aún tus hijos, y tú dime si son buenos o son torcidos. Y reconoció que sus hijas tenían la tendencia a hacer lo malo, por lo menos eso. Pero este es un hombre que me dice
cuando yo le dije, Dios dice en su palabra que no hay bueno, ni siquiera uno. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, ¿qué selectiva es la gente para decidir con lo que está de acuerdo en la palabra o con lo que ellos rechazan? El punto no es si uno está de acuerdo con lo que Dios dice o no está de acuerdo. El punto, ¿qué es lo que Dios dice? ¿Qué importa si vos estás de acuerdo o no estás de acuerdo? El punto es que este hombre no estaba listo para admitir que hay pecado en su vida, porque dice, yo me siento bien con mí mismo porque hago bien a otros, me siento en paz, yo trato de hacer el bien, trato de hacer lo bueno, y sin duda hay gente en este lugar que estoy hablando que usted se siente de esa manera. Siempre hay alguien que se sienta de esa manera, pero Dios dice que ni siquiera hay uno bueno. Bueno, esta justicia propia no es la justicia de la cual el apóstol Pablo nos está hablando en este pasaje. Nos dice la Biblia que esa justicia del hombre, según Isaías 64:6, es como trapos de inmundicia delante de Dios. Trapos de inmundicia. La persona más buena del mundo jamás podrá ofrecer a Dios algo que Él considere bueno para salvación. Entonces, Pablo no está hablando de esa justicia. Ustedes recuerdan que aún el apóstol Pablo se creía bueno, ¿no? Antes de ser salvo. Ustedes recuerdan su testimonio en Filipenses 3, donde él describe quién era él. Él dice, francamente, miren, si hay una persona en este mundo que puede llegar a reconocerse y que tiene suficientes méritos para que Dios lo acepte, soy yo. Humilde el tipo, ¿no? Pero dice Filipenses 3, aunque yo mismo podía confiar en la carne, porque lo confiaba, era fariseo. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, ¿qué? Fariseo, igual que el de Lucas 18. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, pensaba yo, decía Pablo, irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, escuche bien, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Fíjense, a esa conclusión llegó. Esa es la justicia propia. Y después agrega en el versículo 8, por quien, hablando de Jesús, lo he perdido todo y lo considero como estiércol, es la palabra que él usa. Y esa es la palabra más fina que puedo pensar. Estiércol. Basura. A fin de ganar a Cristo. Toda esa justicia propia es estiércol delante de Dios. Trapo de inmundicia, ¿ven? Ser hallado en Él, dice, lo que yo busco es ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Entonces, en cuanto a su trasfondo racial, religioso y disciplina de guardar la ley, Pablo se consideraba un tipo intachable. Pero todo eso, dice, al fin y al cabo, es basura. Entonces, en la salvación, la única justicia que cuenta es la justicia que aquí se describe, es la justicia de Dios, o la justicia de Cristo, que se atribuye a aquel que pone su fe en Él. Por eso Pablo dice, la que es por fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Al que no conoció pecado fue hecho por nosotros pecado, para que nosotros llegáramos a ser, ¿qué? Justicia de Dios en Cristo. Esa es la justicia que nos salva. Y es la segunda posibilidad en cuanto a la coraza de justicia. ¿Se está refiriendo Pablo a esa justicia atribuida, a esa justicia imputada? Bueno, no creo. Creo que Pablo está hablando de la justicia práctica que viene como resultado de esa justicia que Dios ha imputado al creyente. Noten, por ejemplo, en Filipenses 3, el pasaje que les acabo de leer, después de haber exaltado la justicia perfecta que viene por fe en Cristo Jesús, Pablo va un paso más allá. Y nos dice que esta justicia de Cristo es la base de la justicia práctica del creyente. Termina el versículo 9 con la frase, la justicia que es de Dios por la fe. El versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección.
hablando de Cristo, el versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces Pablo está diciendo esto: soy salvo por la justicia de Cristo, pero esta justicia de Cristo ahora me impulsa, es la base por la cual ahora yo puedo llegar a tener justicia práctica en la vida. Esta es la justicia práctica del creyente, esta es la vida santa del creyente. Y ¿saben qué? No es automática. La justicia práctica en la vida de un creyente es algo que es resultado de la obediencia. El creyente justificado, perdonado en Cristo Jesús, salvado, debe esforzarse a vivir una vida justa en obediencia a la palabra de Dios. La justicia práctica es el resultado de obediencia. Y esta es la justicia con la cual Pablo dice el creyente debe vestirse, colocarse como una coraza en la lucha espiritual. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos ahora con la coraza de justicia, conducta santa. Filipenses 2:12 nos recuerda el apóstol Pablo: así, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solamente en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Ves? El apóstol está otra vez subrayando el hecho de la importancia de vivir una vida santa, una vida justa. Y es el resultado de ocuparnos en eso. Es nuestro esfuerzo. Es claro que la Biblia nos dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie se puede salvar por medio de sus obras. Es obvio eso, es claro en la Escritura. Ese es el versículo 9 del capítulo 2 de Efesios. Pero en el versículo 10 nos dice Pablo que fuimos salvos para buenas obras. ¿Ven? El creyente debe distinguirse por una vida que se esfuerza en vivir buenas obras. Todo el Nuevo Testamento nos exhorta a vivir y practicar una conducta justa. Uno puede ser hijo de Dios, estar cubierto con la justicia de Cristo, pero experimentar derrota en su vida porque no tiene la coraza de justicia práctica puesta en su vida. En otras palabras, está siendo desobediente. Colocarse la coraza de justicia es vivir día a día, momento a momento, en la obediencia o en obediencia a lo que Dios declara en su palabra. Eso es algo que debemos constantemente tener en mente. La justicia de Cristo que Dios coloca sobre nosotros en el momento de salvación debe ser correspondida con la justicia práctica que nosotros nos colocamos día a día. Por eso Pablo dice: vestíos de la armadura, poned la coraza de la justicia. No es automática. Dios no nos pone la coraza de la justicia práctica. Nosotros nos ponemos la coraza de la justicia práctica. Dios ya nos colocó en posición la justicia de Cristo, pero nosotros debemos colocarnos la coraza de justicia práctica. Eso se refiere a una vida santa. Tristemente, la santidad personal, el cultivo del alma, como lo llamaban los puritanos, es algo que en la iglesia hoy no se enfatiza, no se subraya. Si no vivimos vida santa, si no nos colocamos la coraza de justicia práctica a diario, los que perdemos somos nosotros. Un creyente, por ejemplo, que no se coloca la justicia práctica, no vive una vida santa, no obedece, experimenta una pérdida en primer lugar de gozo. Un creyente desobediente no experimenta gozo. El apóstol Juan, escribiendo a los creyentes en su primera epístola, nos da el propósito. Uno de los propósitos de su mensaje a la iglesia es: os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Está hablando de la familia de Dios, todos. Uno de los propósitos que Dios tiene para la vida de los suyos, en su familia, es que experimenten gozo. El único hijo de Dios que experimenta gozo es entonces el creyente obediente, el cristiano obediente. Un hijo de Dios que no obedece a Dios es un hijo miserable, y lo hemos visto. El pasaje que leímos, el Salmo 32 de
David, su confesión. Mientras no confesaba, su vida era miserable, su experiencia era absolutamente horrible, miserable. La mano de Dios, dice, pesaba sobre él. Estaba siendo disciplinado. No había alegría en su vida, perdió su gozo. Por eso en el Salmo 51, el salmista David dice, restáurame el gozo de tu salvación. No está diciendo restáurame tu salvación. David sabía que era salvo. David no perdió su salvación, David perdió el gozo, la intimidad de la presencia de Dios en su vida. Eso es lo que está pidiendo. Necesitamos cultivar una relación cercana y creciente con nuestro Padre Celestial. El cultivo del alma, que por supuesto implica el cultivo de varias disciplinas. Tiempo a solas con Dios, oración privada, lectura, estudio y meditación de la palabra, confesión de pecados, comunión con los santos, como lo estamos haciendo acá. Estos son elementos indispensables para el desarrollo de una vida santa, una vida obediente a Dios. Un cristiano triste y miserable se ha olvidado de estas cosas. Una de las cosas que me gusta preguntar cuando estamos lidiando con algún pecado en privado y alguien viene y me siento mal, una de las primeras preguntas que hago es, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu relación con Dios en privado? ¿Dónde está tu tiempo devocional? ¿Cómo está tu vida de oración? Y por lo general comienzan a dar vueltas, ¿no? No dicen nada. Inmediatamente luz roja. Ahí comenzó todo. Abandonaron sus disciplinas espirituales. Y le echan la culpa a alguien. Sí, nos reímos porque esa es nuestra tendencia, ¿no es cierto? Por eso es gracioso. Nos vemos en el espejo, ¿no? Hasta que confesamos, reconocemos, confesamos, y en ese momento el gozo se restaura. Entonces la pregunta que debo hacer, ¿estás siendo negligente en lo que Dios requiere de ti? ¿Estás abrazando o tolerando en tu vida algún pecado o hábito que sabes bien que Dios prohíbe? Estamos ante la celebración de la Cena del Señor. Es importante que hagamos estas preguntas. ¿Son tus actitudes las que Dios quiere que tengas? ¿Son los deseos de tu corazón mundanos? ¿Están tus palabras y pensamientos contaminados? Confiesa a Dios tu pecado. Arrepiéntete. Apártate del mal. Cualquiera que este pecado sea, no importa cómo se manifieste. Y el momento que confesamos, genuinamente confesamos y nos arrepentimos, ¿sabe lo primero que vuelve a la experiencia del creyente? Gozo, paz, un sentido de intimidad. Mucha gente no le gusta que hablemos de estas cosas porque piensan que el pastor está tirando cascotes o pisa callos. ¿Saben que yo me estoy hablando a mí? Yo estoy reflejando en mi propia experiencia, pensando en lo que Dios me dice en su palabra y la experiencia de otros santos de Dios. Otro resultado en la vida de un creyente sin la coraza de justicia es que pierde su productividad. Estoy refiriendo al fruto espiritual. Un creyente desobediente no da fruto espiritual. No da fruto espiritual. O puede ser que esté involucrado en las actividades de la iglesia. Puede aparentar servir en el ministerio. Pero si su vida no demuestra justicia o santidad personal, todas esas actividades externas son como hojas secas y cáscaras sin verdor. Otro resultado de la desobediencia es que un cristiano sin su coraza puesta es un cristiano que pierde recompensas futuras. ¿Saben que el Señor nos va a recompensar en el futuro en base a las obras que hicimos o el servicio que cumplimos en su nombre? 1 Corintios 3 nos habla de eso, que la obra de cada uno se hará evidente. Algunos, dice Pablo, edificaron sobre el fundamento de la fe, que es Cristo Jesús, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o paja. Siempre edificamos con algún tipo de material. Si permanece la obra al final, cuando Dios la pruebe, la obra que alguno ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa, fíjense.
Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque como por fuego. Triste, ¿no? Pero escuche bien, algunos creyentes van a llegar al cielo porque fueron salvos por gracia, por medio de la fe, y no hay nada que agregar a eso, pero en el cielo no van a tener recompensa, imagínense, o muy poquita recompensa. Van a ser salvos, pero no van a recibir recompensa de Dios. Entonces, si no tenemos la coraza de justicia puesta, una de las cosas que perdemos es el gozo y la otra es pérdida de recompensa en el futuro. Una conducta injusta también, una vida de un creyente que no tiene la coraza puesta de justicia sobre sí, es una persona que deshonra el nombre de Dios y trae reprensión al Evangelio. Fíjense, por ejemplo, lo que dice Pablo en Tito 2:10, que los creyentes debemos vivir justamente por esto, para que adornemos la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. Un cristiano desobediente no adorna la doctrina que él profesa, la embadurna. La embadurna es un pobre testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Miserable testimonio. La razón de que debemos adornar la doctrina de Dios con nuestra vida es porque Dios, dice Pablo en ese mismo pasaje, nos salvó enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Hablando de Cristo Jesús en el versículo 14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, escuche bien, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, y después agrega, celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. Fuimos llamados a vivir con la coraza de justicia puesta, es lo que estamos diciendo. Y todos los autores del Nuevo Testamento afirman esto. Pedro nos exhorta de esta manera, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El punto es, y lo que hemos estado subrayando, es que nos encontramos en una guerra espiritual, la lucha es intensa, sin tregua, no existen posibilidades de victoria sin la armadura de Dios, particularmente sin la coraza de justicia. Y terminamos con estas palabras del apóstol Pablo. Romanos 13. Un concepto paralelo a lo que estamos viendo. Dice al concluir la epístola, capítulo 13, versículo 12, ya al final de la epístola, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino, escuche bien, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Esa es otra forma de decir vestíos de la coraza de justicia. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por la exhortación de tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos redarguye, nos insta, nos instruye, nos hace ver las cosas y a veces hasta nos hiere. Pero te agradecemos, Señor, porque eso es por puro amor hacia nosotros. Señor, ahora al prepararnos mental y espiritualmente para celebrar los elementos de la cena, pedimos que nos ayudes a examinarnos y ver si en nosotros hay algún camino torcido, algo que está en nuestro corazón que tú no apruebas. Señor, con tu Espíritu muéstranos cualquier cosa que debemos confesar. Y Señor, ayúdanos a gozarnos en tu salvación plenamente, porque todos nuestros pecados no solamente fueron puestos en la cruz, sino que están siendo diariamente confesados y perdonados en la experiencia, como pedimos que hoy lo hagas. En el nombre de Jesús. Amén.